etapa de aprendizaje de las cosas de Dios, para que el día de mañana puedan ser los padres y las madres que sus hijos van a necesitar. Qué bueno es que puedan afirmarse en las cosas del Señor. Amén. Levante la mano. Levante su mano derecha y diga: el Señor me va a hablar. Dígale: Señor, yo quiero que me hables. Háblame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que los cielos están abiertos sobre este lugar y que el Espíritu Santo va a ministrar en esta noche. Va a ministrar nuestros corazones, nuestras vidas. Va a hablarnos para perfeccionarnos y enfocarnos en los caminos de Jesús, para que podamos vivir vidas plenas y abundantes en la libertad que Cristo nos ha concedido a través de su obra en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, muévete en total libertad. Gracias. Ministranos a través de tu palabra. Sé tú hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 6. ¿Lo tiene usted? Mateo 26, 6. Dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Gracias, Señor, por esta palabra, por la cual tú nos vas a hablar al corazón. Amén. Hoy quiero ministrarte, porque quiero que seas libre para poder alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Así que voy a ministrar lo que el Espíritu Santo me ha dado, que es sobre la arrogancia. O sea que te voy a hablar directamente a tu corazón arrogante, a tu espíritu arrogante, para que puedas ser transformado en el poder del Espíritu Santo y puedas vivir una experiencia de libertad, de bendición y de acompañamiento divino en lo que te resta de tu vida. Amén. Si le quieres poner un título, ponele la arrogancia de un apóstol. Saqué de Wikipedia la siguiente definición de arrogancia. De latín arrogare, ad rogare. Es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona en relación consigo misma y que la lleva a creer y a exigir más privilegios de los que tiene derecho. Ahí en este pasaje de Wikipedia
encontré que dice, en la teoría de la neurosis de Karen Horney, la arrogancia es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Por lo tanto, la persona pretende ejercer los derechos que cree tener por la importancia que se atribuye a sí misma, basada en su autoimagen, mientras que los demás lo ven y reconocen por lo que es. Arrogancia, y pone algunas palabras que la relacionan: orgullo, soberbia, ego. Y si pudiera usar una definición de la palabra de Dios, a mí me gustaría decirte esta: el que es sabio en su propia opinión. En esta noche quiero hablarte de un apóstol, que es uno de los personajes posiblemente más oscuros de la Biblia y cuyo nombre se lo asocia a traición. Te voy a hablar de Judas Iscariote. Judas Iscariote no siempre fue malo. Judas Iscariote fue escogido por nuestro Señor Jesucristo para que sea uno de sus 12 discípulos, uno de sus 12 apóstoles. Entonces quiere decir que Jesús vio en él un potencial para ser igual que Jesús, porque eso era un discípulo. Un discípulo era aquellas personas que tenían la fibra, la madera, para ser igual al maestro. Entonces el maestro, cuando te iba a escoger, porque los escogió Jesús, cuando escoge sus discípulos, dice: este tiene esa madera, ese carácter, este tiene cosas para ser como yo. Obvio, tiene cosas que hay que sacar, hay cosas que hay que quitar, pero tiene el potencial. Y Judas fue escogido por Jesús. Jesús le dio autoridad. Si usted lee después en cualquiera de los evangelios la misión de los 12 apóstoles o de los 70, va a encontrarse con un Judas que sanaba enfermos, un Judas que expulsaba demonios, un Judas que hacía milagros. Entonces estamos viendo que era un tremendo apóstol de Dios, al igual que los otros 11. A diferencia de los otros 11, Judas había demostrado que era una persona digna de confianza, y por eso Jesús y los apóstoles le encargaron a él que llevara las finanzas del grupo. Era el tesorero, era el que tenía la bolsa con la plata, era el que sacaba para la comida, el que arreglaba en qué hotel van a ir, el que arreglaba todas las cosas. El que manejaba las finanzas del grupo era Judas. Y no solo esto, Judas tenía una confianza que solo Juan podemos decir que la tenía. Juan apoyaba, ¿se acuerdan?, su cabeza en el pecho del maestro. Judas es el único, según la Biblia, que comía del plato del maestro. Usted me dirá: bueno, Jesús dijo: el que coma de mi plato es el que me traiciona. Podría haber dicho: el que sale por la puerta derecha es el que me traiciona, el que sale primero, el que se levanta después de todos. Podía haber puesto cualquier ejemplo para decir quién era el que lo iba a traicionar, pero puso: el que come de mi plato. Es el único. ¿Sabe lo que es comer del plato de una persona? ¿A cuántas personas vos les permites que soplen de tu plato, que cuando tengas ahí ese bocadito tan hermoso, no te lo pinchen sin pedirte permiso? ¿Ah? ¿A cuánto le darías este lugar? Hay que tener confianza. Entonces usted me está entendiendo que Judas no siempre fue malo. Judas no siempre fue malo. ¿Y qué pasó con este apóstol? Que empezando bien terminó mal.
que teniendo dones, carisma, autoridad delegada por Dios, siendo un apóstol de Jesucristo. Porque nadie niega que Judas era un apóstol. Jesús no sabía quién lo iba a traicionar, sabía que alguien lo iba a entregar, pero no sabía quién. Por eso decía, ¡ay! ¡Ay del que traiciona al Hijo del Hombre! Pero él no pensaba que entre los 12 que había escogido estaba el que los iba a entregar. Y esta traición de Judas hacia Jesús comenzó cuando fue herido en su amor propio, a causa de una simple diferencia de opiniones que de pronto se salió de control. Y su orgullo no lo pudo soportar y terminó entregando a nuestro Señor Jesucristo para que lo asesinaran. No es tan simple entregar a Jesús para que lo asesinen. Sobre todo cuando Él era tu maestro y cuando habías vivido con Él y convivido con Él durante 3 años. Habías visto los milagros, lo habías visto resucitar muertos, lo habías visto sanar leprosos, a levantar paralíticos, devolverle la vista a los ciegos. Entonces no es fácil entregar a nuestro Señor Jesucristo. Por ahí para nosotros que no lo hemos conocido en carne, no nos podemos imaginar. Pero igualmente nos duele a veces cuando traicionamos a Jesús. Judas tenía la plena convicción de que él tenía la razón y Jesús estaba equivocado. Él estaba convencido de que Jesús estaba equivocado y de que él tenía la razón. Y esto provocó que él cayera preso de la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Es una enfermedad que te enferma el corazón. Por ahí vos no la ves, no se te manifiesta en la carne, pero es mortal, es letal. Sus víctimas no se dan cuenta de que están viviendo con un corazón soberbio, orgulloso y arrogante hasta que es demasiado tarde. Porque la arrogancia te hace tocar fondo. Poneme Jeremías 49:16. Diga conmigo, la arrogancia me hace tocar fondo. Hay muchos versículos y pasajes donde yo les podría hablar sobre la arrogancia en la Biblia. Pero elegí este pasaje de Jeremías porque es el que me va a permitir mostrar lo que era un apóstol arrogante. Dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Fíjese lo que dice. Cuando somos arrogantes, vivimos engañados. Porque creemos que somos mucho más de lo que somos. Y que tenemos una autoridad para juzgar, criticar y hacer cosas cuando realmente no las tenemos. Aquí, fíjese, tu arrogancia te engañó. Tú que habitas en todo este pasaje, si vos ves en la Biblia lo que simboliza habitar en las cavernas de la peña, es decir, tú que vives en Cristo. Cristo es la peña de Oreb. Tú que tienes la altura, alguien que tiene una posición ministerial elevada, era un apóstol. Aunque alces como águila tu nido, aunque te sigas elevando con tus dones y cosas, por tu arrogancia yo te hago caer. Y esta es la caída de un apóstol. Esta puede ser la caída de un cristiano maduro, de alguien que es un líder ministerial. Pero su arrogancia lo hizo caer por tierra. Judas no empezó como terminó.
no era una persona mala, era un apóstol elegido por Jesús. Y terminó matándose, terminó solo, terminó vacío, terminó quitándose la vida, perdió el sentido, perdió las ganas de vivir. ¿Dónde se equivocó para que Satanás entrara en él? Yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos para saber dónde nosotros podríamos equivocarnos y Satanás entrar a nuestras vidas. Poné el versículo de Lucas 22:3, nada más como referencia, y después volveme a Mateo. En Lucas 22:3 dice, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fíjese, Satanás entra en los apóstoles. Diga conmigo, gracias por tener un pastor y no un apóstol. Escúcheme muy bien. Satanás encontró una puerta abierta para meterse en la vida de un apóstol, y esa puerta abierta se llama arrogancia. Cuando sos una persona arrogante, soberbia y orgullosa, dejas puertas abiertas para que Satanás entre a tu vida. Es aquí en Mateo 26, por eso empecé leyéndote esta historia, donde encuentro la respuesta a esta pregunta: ¿por dónde entró Satanás a la vida de Judas? Porque quiero encontrar el ejemplo para que a mí no me pase lo mismo, para que a ti no te pase lo mismo, para que Satanás no saque ventaja en tu vida y siempre seas gobernado por el Espíritu Santo. En Mateo 26, aquí cuando Jesús y sus discípulos están en la casa de Simón el leproso, así empieza el versículo 6, están en una cena y de pronto irrumpe en este lugar una mujer. Era una mujer que tenía un alabastro lleno de perfume, que en otros lugares dice que era de nardo puro, pero más allá de que era el perfume, sabemos que era de un gran precio. Y esta rompe el alabastro, la vasija que lo contenía el perfume, y unge a Jesús. Empieza a ungir su cabeza, sus manos, sus pies. En el pasaje paralelo de Juan, dice que este perfume habría valido cerca de 300 denarios. Tratando de hacer una conversión actual, ya que no existe por internet cómo transformar 300 denarios a precio actual y menos a pesos argentinos, guiándome por algunos orientadores, estaríamos hablando que ese perfume valía entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Por qué una mujer tenía esta gran cantidad? Porque para una mujer era importante tener una dote al momento del matrimonio. Porque si no, se la consideraba de otra clase social más baja. Era indigna posiblemente del marido que pretendía si no tenía una buena dote.